tardes a todos. Bienvenido a nuestro canal Relatos Griegos, en el cual este día estaremos hablando sobre Antígona. Pero antes de comenzar a hablar sobre la obra Antígona, estaremos introduciéndoles un poco sobre el autor. Sófocles es el creador de la obra de Antígona, en la cual nació en Atenas 495 a.C. y murió en Atenas 406 a.C. Fue un poeta trágico griego. Se dio a conocer como un autor trágico en el 468 a.C. al ganar un concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas. Sófocles escribió más de un centenar de tragedias para festivales dramáticos en los que se estima que se adjudicó una veintena de victorias, convirtiéndose así en una de las figuras más revelantes de Atenas. Antígona fue escrita, según muchos historiadores, durante el año 442 a.C. por Sófocles. Durante este mismo año también fue presentada por primera vez. En contraposición al orden cívico y divino, estas son las bases argumentales de la obra, sobre que también Antígona se convirtió en una de las tragedias más influyentes de la época. Esta obra está contextualizada en un periodo donde la democracia comenzaba a dar lugar en la antigua Grecia. Y también, según muchos biógrafos, Sófocles fue uno de los exponentes y participantes más grandes de la política de su región. Y es bajo su participación y sus creencias políticas que nace también la obra Antígona, donde también se refleja mucho de todos estos pensamientos e ideas que podía llegar a querer reflejar. De hecho, se puede considerar Antígona como una advertencia sobre lo que podría suceder respecto a que no se diera la democracia y todos los problemas que esto podría llegar a tener. La historia de Sófocles fue escrita 2 años después de la terrible guerra sucedida entre el líder de los aristócratas, Tucídides, y el líder de los demócratas. Es importante este dato porque también esto expone mucho sobre el papel que juega la democracia y la autonomía respecto a la obra de Antígona. Es importante mencionar y destacar a estos personajes como Tucídides y Pericles, quien el último fue acusado por el primero de gastar fondos económicos de la Liga de Delos de construir Acrópolis. Es bajo este contexto que, con el objetivo de Tucídides, de poder desmeditar todos los logros que había conseguido Pericles, que se da esta acusación. Sin embargo, contra todo pronóstico, Pericles daría a conocer bajo su defensa que él pagaría todos los fondos bajo su propio dinero y su bolsillo. Y es así que bajo esta condición de que también todas las propiedades que llegaran a ser compradas y hechas bajo su dinero fueran de su pertenencia. Es así como todos los papeles se giran respecto al propósito que anteriormente era Tucídides. Él es quien es desterrado bajo la condena de ostracismo. Esta condena se consiste en el destierro por un periodo de 10 años y se acordaba mediante una votación donde el mínimo de votos era de 6.000. Es justamente también en este año que sucede esto, en 442, que él es desterrado, mientras que su rival Pericles fue reafirmado con su posición de líder de Atenas. Es así como Sófocles también fue, según sus biógrafos, un activo participante, como se mencionó anteriormente, y todo este tipo de hechos en la historia pudieron haber influido en su decisión y en el concepto que está manejado Antígona. Ahora procedemos a hablar sobre el papel de Antígona en la época y la actualidad. La obra trata un tema trascendental de la oposición entre las normas positivas y emitidas por el legislador y las normas no formalizadas positivamente. El tema también trascendental es sobre que las mujeres no tenemos el derecho de ser escuchadas, ya que los hombres eran los que mandaban. Creonte y Antígona representan respectivamente a la norma positiva y a la norma que podría ser llamada innata o natural. La decisión de Antígona es desobedecer a la norma social establecida por su tío, el rey de Tebas. Creonte, sin pensar en las consecuencias que estos podría significar, la protagonista decide dar una piadosa sepultura a su hermano Polinice, acusado de traición a la patria de él por el rey. Antígona tiene la dinámica de varios personajes que participan en la obra, así como podemos encontrar en primer lugar a Antígona, quien es un símbolo y defensora de las leyes divinas. Ella se maneja principalmente por el amor a su familia y el respeto que le tiene a los dioses. En segundo lugar podemos encontrar a Ismene, la hermana de Antígona. Ella es principalmente obediente y es una ciudadana servicial y se niega a desobedecer aquellas órdenes que ha dado Creonte
sobre no sepultar el cuerpo de su hermano. Ella es seguidora y, a diferencia de su hermana, ella está dispuesta a seguir cualquier ley o regla que pueda haber puesto el gobierno sobre los ciudadanos. Así es como aparece Creonte, quien es un hombre de estado y es el rey actual dentro de la obra Antígona, quien da orden y obligación política de no enterrar al hermano de Antígona. Él es quien maneja el orden de la ciudad y él está sobre todo. En cuarto lugar, podemos encontrar a Hemón. Él es el hijo de Creonte y es prometido de Antígona. Él intenta mediar el conflicto entre su padre y su prometida, sin embargo, siempre se encuentra con la dificultad y la terquedad de su padre. También está Tiresias, quien es un adivino ciego, y él es quien advierte a Creonte sobre sus acciones y las consecuencias que estos podrían tener, tanto desde la perspectiva del terrenal como de las perspectivas divinas. También se encuentran personajes que solo son mencionados, más no tienen una acción como tal, como puede ser Eurídice, quien es la esposa de Creonte y madre de Hemón, quien solamente aparece de manera mencionada respecto a su final. También está Polinices, quien es el hermano de Antígona y también sobre quien gira toda la historia de la obra. Él es quien es considerado un traidor por luchar contra su patria y también se considera una paria. Edipo, quien también solamente es mencionado, es el padre de Antígona y quien se suicidó tras descubrir que había matado a su propio padre. Él se había casado con su madre y aparece solo en narración de los personajes y en escena. Él es el ex rey de Tebas y padre de Antígona. Ahora procedemos a introducirles un poco sobre la obra de Antígona. La obra está escrita por Sófocles y está basada en un mito perteneciente a la cultura de la antigua Grecia. Este mito se fundamenta en la tradición que tenían en la antigüedad de rendirles culto a los cadáveres para que pasara al mundo de los muertos, es decir, el inframundo. Antígona, que es hija de Edipo y Yocasta, de actitud piadosa, la joven se encarga de cuidar a su padre cuando éste queda ciego hasta el día de su muerte. Después de la muerte de Edipo, Eteocles y Polinice tienen que turnarse el trono de Tebas. Cuando uno de ellos incumple el pacto, se baten en un duelo y ambos mueren. Creonte obtiene el trono y ordena que el cuerpo de Polinices no reciba sepultura. Antígona se pone ante su tío e intenta enterrar a su hermano. Como castigo por infringir la ley, Creonte la condena de ser enterrada viva. Antígona. Ni te lo puedo ordenar ni aunque quisiera hacerlo. Colaborarías ya conmigo dándome gusto. Sé tú como te parezca, yo lo enterraré. Hermoso será morir haciéndolo. Ya seré con él al que amo y me ama, tras cometer un piadoso crimen, ya que es mayor el tiempo que debo agradar a los de abajo que a los de aquí. Allí reposaré para siempre. Tú, si te parece bien, desdeñas los honores a los dioses. Ismene. Yo no le deshonro, pero me es imposible obrar en contra de los ciudadanos. Antígona. Tú puedes poner pretextos, yo me iré a levantar un túmulo al hermano muy querido. Este es un fragmento y un diálogo de la obra donde se refleja la perspectiva de Antígona tanto respecto al entierro y su amor por su hermano. Para la antigua Grecia, el entierro y los rituales que estos se llevaban eran muy importantes y eran principalmente sagrados para que el cadáver pudiera tener una vida después de la muerte. Es así como existían ciertos rituales, como uno de los más importantes, que consistía en que las mujeres ungían el cadáver con aceite y lo vestían y amortajaban para exponerlo a la entrada. Y ahí sería donde todos sus seres queridos, tanto amigos, familia e incluso solo conocidos, llegarían a saludarlo y a venerarlo. Además, al difunto se le ponía un óbolo, que era la moneda de la antigua Grecia, bajo la lengua para que pudiera pagar su pasaje a Caronte. Él era el barquero de la laguna Estigia, quien llevaría al difunto por la laguna para que pudiera pasar al más allá. Antígona. No fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses de abajo, la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tú proclamas tuviera tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe dónde los surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a que la intención del hombre alguno. Sabía que iba a morir, ¿cómo no? Aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Y si muero antes de tiempo, yo lo llamo ganancia, porque quien, como yo, riba entre desgracias sin cuento,
cómo no va a obtener provecho a morir. Así a mí no me supone pensar alcanzar este destino. Es así como Antígona refleja en primer lugar la importancia, como ya se mencionó antes, del entierro, y a tal punto que ella está dispuesta a morir por tal de que su hermano tuviera un entierro y un ritual digno, para que este pudiera pasar la siguiente vida, dándose su importancia de cómo este significaba algo mucho más allá, porque la vida después de la muerte se miraba como algo mucho más sagrado y algo mucho más importante que la vida terrenal. Es así como también se encuentra el siguiente diálogo. Tirestas: la ciudad sufre estas cosas a causa de tu decisión. En efecto, nuestros altares públicos y privados, todos ellos están infectados por pasto obtenidos por aves y perros del desgraciado hijo de Edipo, que yace muerto. Y, por ello, los dioses no aceptan ya que nosotros súplicas en los sacrificios, ni fuego consumiendo muslos de víctimas, y los pájaros no hacen resonar ya sus cantos favorables por haber devorado grasa de sangre de un cadáver. Los rituales sagrados eran algo importante no solamente por su significado, sino porque se consideraban un mandato dado por los dioses. Es así que tanto Antígona es capaz de morir en nombre de ello, ya que, como menciona en varios diálogos de la obra, ella lo considera un sacrilegio ir en contra de los dioses el no darle un ritual y una muerte digna a su hermano. Es así como Tirestas también habla sobre las consecuencias que sostendría en manos de los dioses de no darle, como se mencionó, una muerte digna. Y es así como también se ve que existen estas repercusiones en los templos, ya que se menciona que el cuerpo del hermano de Antígona se deja al exterior para que pueda ser comidos por las aves y por la fauna. Y esto se ve reflejado en primer lugar como una consecuencia que se daría respecto a la necedad de Creonte de no darle una muerte digna al hermano de Antígona y a la vez de desobedecer el mandato de los dioses. En estos momentos hablaremos sobre el dilema del poder. Es evidente que en Antígona también supone una oportunidad para reflexionar acerca sobre el poder político. En el contexto en que se escribe la obra de Antígona, la democracia está consolidada en Grecia. Y como ciudades como Atenas, los dirigentes eran elegidos por hombres libres y excluían a las mujeres y a los esclavos que participaran en las decisiones que tomaban los gobernantes. Es posible que la actitud de Creontes en esta obra tenga la misión de advertir sobre el abuso de poder en la democracia. Así como podemos ver, en Antígona no existe democracia. El poder es heredado de padres a hijos y el pueblo no tiene derecho a entrometerse en los asuntos que se suponen de Estado. Vemos que el personaje de Creontes, especialmente en la escena que debate con su hijo sobre darle o no muerte a la amada de este, es una persona soberbia que poco o nada le importa al pueblo que le representa. Uno de los diálogos que se puede representar sobre el dilema del poder es sobre este. Antígona: Creón, te ruego a que reconsideres tu decisión. No puedo aceptar que mi hermano Polinices no tenga un entierro digno. Es mi deber como hermana darle el descanso que merece, incluso si ha sido considerado un traidor. Creontes: Antígona, entiendo tu dolor, pero como rey debo mantener el orden y la autoridad en nuestra ciudad. Polinices se sublevó contra su propia patria, y aquellos que se rebelan deben ser castigados sin importar quiénes sean. No puedo permitir que su cuerpo sea sepultado como un héroe. Antígona: pero Creontes, ¿acaso la ley de los dioses no es importante que la ley de los hombres? Los dioses exigen que demos a los muertos el respeto que merecen. ¿No temes la ira divina para desafiar sus mandamientos? Creontes: Antígona, soy un hombre de poder y tengo la responsabilidad de mantener la estabilidad de Tebas. No puedo permitir que se rompa la ley y el orden por un acto de piedad individual. Si hago una excepción contigo, ¿qué mensaje enviarías a los demás ciudadanos? Antígona: comprendo tus preocupaciones, Creón, pero mi lealtad a mi familia y a los dioses es muy fuerte que cualquier temor. Estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias, incluso si eso significa desobedecer tus órdenes. Ismene: es preciso que consideremos primero que somos mujeres, no hechas para luchar contra los hombres, y después que nos mandan lo que tiene más poder, de suerte que tenemos que obedecer en esto y en cosas aún más dolorosas que estas. Aquí refleja Ismene que la mujer
En todo caso, tendría un poder mucho menor que el hombre. Y es así que no solamente se enfrentaban al poder del gobierno y del rey, que sería Creonte, sino que también se enfrentarían a aquel que tiene mucho más poder de forma general, que sería el hombre como tal frente a la mujer. El siguiente diálogo que podemos destacar es el siguiente. Creonte: tú eres la única de los cadmios que piensa tal cosa. Antígona: estos también lo ven, pero cierran la boca ante ti. Creonte: ¿y tú no te avergüenzas de pensar de distinta manera que ellos? Antígona: no considero nada vergonzoso honrar a los muertos. Creonte: porque era asolar esta tierra, el otro, enfrente, la defendía. Antígona: Hades siempre embargo desea leyes iguales. Creonte: pero no que el bueno obtenga lo mismo que el malvado. Antígona: ¿quién sabe si allá abajo estas cosas son las piadosas? Creonte: el enemigo nunca es amigo, ni cuando muera. Antígona: mi persona no está hecha para compartir odio, sino amor. Creonte: vete, pues allá abajo para amarlos, si tienes que amar, que mientras yo viva no mandaré a una mujer. En este diálogo se refleja principalmente la contraposición de ideas que pueden tener Antígona y Creonte, y también el cuestionamiento sobre si ella no siente vergüenza o pena de ir en contra de lo que la mayoría piensa. Y es así como también ella le dice que en realidad la mayoría de gente piensa de la misma manera que ella, solamente que no se atreven a decirlo, dando también una señal de ir en contraposición, y que era algo que distaba de las mujeres por parte de ir en contra de lo que los hombres tenían de ideas. Esto también se puede reflejar que Creonte siente cierta inferioridad respecto a Antígona, es decir, que ella como un ser inferior, porque ella no puede pensar de forma diferente. Y de hecho también a lo largo de la historia, de la historia griega, también es importante destacar que en esa época la mujer no tenía autonomía, es decir, ellas nunca tenían incluso una mayoría de edad. Por lo tanto, siempre se encontraban como personas no capaces de realizar cosas más allá de lo que podían hacer bajo la tutela de un hombre, ya sea su padre o su marido. Esto es algo muy importante destacar porque reflejarían principalmente el sistema patriarcal bajo el que se vivía en la antigua Grecia. Respecto al papel de la mujer, es importante destacar algo muy importante, y es que en la antigua Grecia no existía una palabra como la que tenemos ahora que diera referencia a solamente un concepto como familia. El término que se solía utilizar y que actualmente se traduce como familia es el término oikos. Este no se refería como tal al conjunto de personas, sino a una referencia sobre ocupantes y propiedades. Es decir, en este conjunto se encontraban tanto la esposa, los hijos, otros parientes consanguíneos, esclavos, las tierras e incluso los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a un ciudadano griego y que estaban bajo su control directo. En este concepto, los hombres que se casaban, su mujer se convertía en miembro de su casa. Era más como una pertenencia que como alguien que conformara un núcleo y pudiera ser como una alianza, como lo podría ser un concepto más utilizado en la actualidad. Es así como en continuidad con el futuro nacimiento de un heredero, un hombre podía tener un oikos sin esposa, pero un oikos sin una cabeza de familia estaba vacío, aunque lo ocupase una viuda embarazada, por ejemplo. Es decir, el único que podía ser cabeza y quien podía tener un oikos era el hombre, junto a sus propiedades. Una mujer nunca sería parte y esta siempre pertenecería a un oikos, incluso al momento de suceder el divorcio, que no era algo común e incluso en muchas ciudades no era permitido. Esta solo se podría pasar a otro oikos, es decir, dejaría el oiko de su esposo y tendría que pasar bajo el mandato de otro oikos, como sería el de su padre. Y es así como siempre la mujer estaría bajo la tutela de un hombre en preferencia. Y como mencioné anteriormente, incluso en el divorcio, este solo podría pasar de la tutela de su marido a la tutela de su padre u tío u otro personaje consanguíneo. Y es así como incluso sus nombres siempre serían dados de manera como esposa, mujer, etc. Nunca su nombre, que incluso en los escritos que pueden ser encontrados es difícil conocer los nombres de muchas mujeres porque esos solamente serán referidos de esta manera y con la relación que tendrían emparentados con una línea masculina. Antígona como símbolo de empoderamiento. Antígona es una víctima, pero también es una valiente heroína que se enfrenta sola al implacable Creonte.
Su crimen es haber violado el decreto que prohíbe enterrar al mayor enemigo de la polis, Polinices, y haber desafiado al tirano. La joven personifica la desobediencia civil y la lucha contra una autoridad ciega, tanto que todavía en nuestros días puede compararse con nuestras polémicas relacionadas con la política, el feminismo, los derechos de las personas excluidas y la justicia e incluso la bioética. En uno de los diálogos que se puede representar sobre el símbolo de empoderamiento es el siguiente. Antígona: hermana, no puedo permitir que el cuerpo de Polinices quede sin enterrar. Es mi deber como su hermana y como un ser humano brindarle un descanso digno. Ismene: Antígona, entiendo tu dolor, pero las leyes de Creontes son estrictas y desobedecerlo conlleva un gran riesgo. No podemos desafiar al Estado. Antígona: no puedo conformarme con ser sumisa, Ismene. El poder del Estado no puede eclipsar nuestra humanidad y nuestras creencias. Si no actuamos, ¿qué somos? ¿Esclavas de las leyes o individuos con conciencia y libre albedrío? Ismene: tienes razón, Antígona. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Si decides seguir adelante, yo también estaré a tu lado en este acto de empoderamiento y resistencia. Para finalizar, podemos destacar y concluir ciertos detalles que se pueden reflejar en Antígona. En primer lugar, este se contextualiza en una época donde la democracia se comenzaba a tomar lugar en la sociedad. Entonces, muchas de estas ideas políticas y sociales eran algo que comúnmente se reflejaban en las tragedias griegas, y Antígona no es la excepción. Y es así como Sófocles ha conseguido poder hacer una crítica respecto a la falta de autonomía y todos estos gobiernos que dejan de lado el bienestar de los ciudadanos por sus propias ideas y sobre su mandato. También podemos ver que en esta obra cómo funciona la democracia en los tiempos de Atenas, en las cuales las mujeres nosotras no teníamos ningún derecho a poder decir lo que pensamos ni como oponernos ante las leyes que los hombres establecían, al igual que los esclavos no podían. También podemos ver que hay una apreciación sobre cómo hacer un ritual ante a los muertos, ya que, como se decía en la obra, en que hay una gran importancia a poder aclamar sobre el cuerpo de una persona que haya fallecido y que pueda ir por lo menos al cielo, porque se hace una referencia en que si no se hace este tipo de ritual, el espíritu se va a quedar en el mundo. Es decir, nunca va a ir ni al cielo, ni siquiera podría ir al infierno, al inframundo donde se encuentra Hades. Su alma queda perdida y vaga en el mundo de los vivos. También podemos ver sobre cómo es el empoderamiento de una mujer, en cual tiene que literalmente rechazar las leyes, no tiene que realizar una justicia, porque en los tiempos de Atenas no se encontraba ninguna justicia, y en el cual a pesar de que Antígona sabía de que si aunque desobedeciera las leyes iba a tener que sufrir un castigo, pues igual aún así las tomó porque tenía que demostrar que tenía que haber una justicia en esto. Antígona no solo ha sido reflejo de la realidad política y social de la época, sino que hasta la actualidad es un gran valor histórico por lo que nos documenta y nos deja en claro todos los dilemas que podría llegar a tener las personas de la época, y sobre todo esta característica que era muy común en las tragedias griegas sobre hacer una crítica social, que era lo que Sófocles se encargaba de hacer. También nos deja conocer muchas de las realidades y pensamientos que podría llegar a tener la mayoría de ciudadanos en este dilema que se encontraba del poder y de la democracia respecto a la aristocracia, que era un cambio bastante drástico y que dio lugar a unas grandes guerras y muchos problemas sociales y que pudieron haber repercutido en las personas de la época. Esto es todo por hoy, nos vemos próximamente.